Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de cuando estéis viendo este vídeo. Bienvenidos a la nueva entrevista de las que realizamos desde it-spain.net, it-latino.net. En esta ocasión estamos con José Murcia, que es director de desarrollo, director del departamento técnico de la empresa Duir, que tienen sede en Barcelona. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, encantado. Bueno, vamos a echarnos una charla para entender un poco qué es lo que hacéis y a qué os dedicáis. Y vamos a empezar precisamente con eso. Explícanos un poquito qué es Duir y qué hacéis. En principio te diría que deberíamos diferenciar los conceptos. DOIR es el nombre del producto, es el producto que nosotros fabricamos, es un ERP modular que se instala en las empresas para gestionar su información interna y pretende abarcar un abanico amplio de la gestión para que pueda llegar a cualquier sector. Cada uno elige los módulos que le interese y así componen pues, todo un sistema informático. Asistencia Integral CRUM es la empresa que desarrolla DOIR, por decirlo de alguna manera. Y Asistencia Integral CRUM, además de ser fabricante de software, pretende ser básicamente una empresa de servicios. Estamos especializados en un poquito ir más allá de la informática, de la venta de un software, y pretendemos informatizar, hacer lo que llamamos un cambio digital de una empresa a completo, de principio hasta el final, partes administrativas, departamento técnico, departamento de producción, etcétera. Bueno, y este producto, estos productos, es decir, ¿para qué sectores están hechos? Es decir, ¿cuáles serían los sectores con los que trabajáis más? En principio pretende ser un producto horizontal, lo cual indica que debería ir especializado a ningún sector y todos a la vez. Pero contamos además pues, con esa peculiaridad de ser fabricantes y de poder adaptarlos en la medida que sea necesario. Por lo tanto, no nos hemos encontrado nunca con ningún sector al cual no hubiéramos podido llegar. Pero bueno, básicamente, últimamente estamos trabajando mucho con el sector de químicas, producción, empresas textiles, comerciales evidentemente, comerciales que se dedican simplemente a la compraventa o incluso con problemas de importaciones y demás. Algún mayorista de material eléctrico y fontanería, con lo que ello implica de miles y miles de referencias. ¿Y podrías explicarme 2 o 3 proyectos que hayáis hecho últimamente, no sé, en este último año, o, aunque sea sin mencionarme el nombre, para entender un poco dónde os estáis moviendo últimamente? Tenemos, pues esto que te comentaba, un comercializador de productos de fontanería, lampistería, electricidad y demás, que tiene pues, ese problema enorme de la gestión de miles de referencias, además con la combinación de esa problemática que tienen de que cambian los precios sus proveedores de forma periódica, hay montones y montones de referencias y necesita una coordinación permanente de la información. Tenemos últimamente un fabricante de bolsas de plástico, es decir, fabrican plásticos y ellos mismos incluso han diseñado sus propias maquinarias para producir el plástico, con lo cual digamos que es una empresa muy avanzada dentro de su sector. Y tenemos pues también una empresa que estamos acabando de vestuario laboral, con todo lo que implica de control de talleres externos que están haciendo pues personalización del vestuario a nivel de bordados, estampaciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, son sectores como ves muy dispares. Vale, entonces, a nivel de tamaño de empresa, ¿podríais decir que trabajáis más con pyme a lo mejor, con pequeña empresa, con gran empresa? Todas son pymes y pequeñas empresas. Tú por porcentajes de clientes que tienes actualmente, por así decirlo, ¿me puedes dar un porcentaje por sectores? Es decir, ¿tenéis más clientes en la parte de producción? Por lo que me has explicado, es evidente que el software tiene un alcance horizontal, es decir, general para todos los sectores, por lo que estoy Correcto. viendo. Pero es evidente que quizá una de las partes que yo puedo ver como más, en fin, como más desarrolladas es la parte de producción, ¿no? Porque me has hablado que además tienes toda la parte de gestión de mantenimiento muy pensada para la parte de máquinas, parada de máquinas, etcétera. Podríamos decir que vosotros no sé, por el porcentaje de clientes que tenéis, ¿tenéis más clientes en producción?
Donde pensamos que somos por las muy, características del muy software. buenos es en producción. Es. Entonces, el porcentaje está en un 30% más o menos de clientes que tienen procesos productivos. Ajá. Es más fácil encontrar el cliente puramente administrativo. Pero en la parte de producción es la parte que tú consideras que es una parte muy potente. Es lo que intentamos hacer en la medida que nos dejen. ¿Tú consideras que Clume es más una consultora o una desarrolladora de software? Es decir, ¿es un fabricante de software o es más bien una consultora o son las dos cosas? Desde luego lo que sí que somos fabricantes, es decir, utilizamos nuestros propios productos para llegar a un fin. Ajá. Pero antes que fabricantes tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos como empresa de servicios. Ajá. Es decir, somos lo que sería un compañero tecnológico para cualquier empresa. Cuando necesitas un cambio, necesitas tener a alguien al lado que te aporte unas herramientas, una seguridad, un consejo, una organización. Es decir, somos pues eso, unos partners tecnológicos que permiten hacer un cambio de un proceso básicamente analógico a un proceso digital por completo. Y la idea, desde luego, es implantación completa, desde un departamento hasta el otro, ocupar toda la empresa. Bueno, pues si te parece, podemos entrar ahora en la parte más del producto de Duir para tener una idea un poco de los módulos que tiene este producto. Vamos a ver, básicamente tenemos lo que nosotros llamamos suite básica, que es la suma de 5 módulos principales y puramente administrativos. Estamos hablando de ventas, compras, gestión de almacén, control de cartera de cobros y pagos y contabilidad general. ¡Pum! Parte administrativa. ¿Vale? Entonces, estos módulos de alguna manera están ampliados con otros módulos como podrían ser pues, facturación periódica para gente pues, que hace tipo de alquileres, etcétera, etcétera. Hay un módulo de garantías que se deriva del propio módulo de facturación, que lo utilizan aquellos usuarios que de alguna manera están fabricando algo a lo que luego tienen que dar una garantía. Existe un módulo de servicios posteriores, un SAT, que de alguna manera te permite capturar necesidades de clientes o hacer actuaciones preventivas, es decir, preventivas y correctivas sobre cualquier producto que le hayas vendido. Y eso te genera pues, una especie de albarán de servicio donde nos podemos encontrar con que parte de los componentes vayan sujetos pues, a una garantía y no tengan coste y otros pues, simplemente pues, se facturen. Tenemos ampliaciones de la contabilidad como podría ser la presupuestaria o una contabilidad analítica, un control de importaciones, de los DUAs, etcétera, etcétera, y poquito más a nivel administrativo. Luego, dentro del módulo de producción, sí que tenemos pues, el PDS, por decirlo de alguna manera, todo el gestor teórico de la producción, el MES, que no lo tiene todo el mundo, es decir, solo si tienes sensores, si no, no merece la pena. Las imputaciones manuales ya las llevan otro. Entonces, el MES, si tenemos los sensores adecuados y demás, podemos montar el MES, podemos montar encima del MES el OE y podemos montar el SCADA, que de alguna manera es el que va a extraer la información y conectar con los PLCs si queremos darle un retorno, a retroalimentar toda la información del proceso de producción. Aparte de eso, tenemos unos módulos que potencian la gestión comercial, tenemos un módulo de preventa, tenemos un módulo de gestión de televenta a través de operadores que se contratan en procesos para hacer llamadas y llamadas y llamadas. Tenemos, pues yo qué sé, un servicio de call center también para clientes. Un módulo de proyectos. El módulo de proyectos lo que va a hacer es agrupar documentos de ventas y documentos de compra y sacar rentabilidades con un concepto mayor que sería el propio proyecto, ¿no? Esto sería para empresas de producción por pedido, por así decirlo, ¿no? No demasiado. El de proyecto está muy orientado a empresas que tienen una diferencia temporal importante desde que empiezan el proyecto hasta que acaban. Entonces necesitan saber en todo momento cuál es la rentabilidad y hacer un estudio de cuáles son las desviaciones y hacia dónde va antes de que se cierre el proyecto. Estamos hablando pues de obras
estamos hablando de instalaciones grandes, estamos hablando de cualquier cosa que te conlleve pues, posiblemente un mes, 2 meses de trabajo y que a las 2 semanas tú necesites empezar a saber, oye, ¿cómo voy? Mi bolsillo se está vaciando, ¿quién está financiando el proyecto? ¿El cliente con sus aportaciones iniciales o periódicas, con certificaciones y demás, o lo estoy financiando yo? Es decir, ver todo esto, en qué situación estoy el proyecto, qué me falta por entregar, con módulos, capítulos, subcapítulos, es decir, Esto podría estamos ser, por orientados ejemplo, en este sentido. una empresa que fabrica ascensores, por así decirlo, y a un edificio le piden, un cliente le pide 5 ascensores para un edificio. Eso es un proyecto, ¿no? Esto, sí, pero esto lo podemos, es mucho más simple, porque esto lo podemos hacer directamente sobre el propio pedido. La Entiendo. captura de pedido permite trabajar con componentes que Ujú, pueden ser estables o no. ujú, Entonces, ujú. yo puedo abrir un artículo directamente y pues este ascensor es el ascensor tipo, le doy el artículo y me sale todo el escandallo allí directo, punto. Que quiero 5 como estos, pues quiero 5 como esto, y esa necesidad ya es una necesidad Entiendo. que produce la propia gestión de ventas. Ujú, Sobre el mismo pedido de ventas hacemos todo esto, ¿eh? ujú. Luego podemos tener peculiaridades. Oye, que este ascensor resulta que esta medida no es la normal y tenemos que recortar esta pared esta y los botones están aquí más arriba. Bueno, en este caso podemos alterar el escandallo inicial, por decirlo de alguna manera, los componentes iniciales, directamente sobre el pedido. Me está dando los costes. Estoy calculando su precio de venta y su margen teórico en el pedido y desde el pedido yo ya le puedo ofrecer un precio de venta al cliente. Otra cosa es que luego le demos paso al pedido a un departamento de producción y ya siga su curso, ¿no? Pero las necesidades las tenemos desde el propio pedido de ventas. Y cuando hablamos de los pedidos de venta hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? Es decir, podemos trabajar con o sin componentes, con productos habituales, podemos incluso tener sugerencias de consumos de clientes, es decir, que me llame un cliente y me diga, oiga, que necesito de su panadería, pues tantas, es decir, tenemos una pantalla inicial de pedido en la cual podemos cargar los productos que normalmente consume él y simplemente tener que decir, oye, pues de donde esto 2, de aquí 4 y de aquí 8, en lugar de tener que poner todos los artículos. Es más, somos capaces en el momento de hacer un simple pedido de venta de saber si un producto se está despotenciando o no se está despotenciando. Decir, pues normalmente tu consumo de este producto es de 20 unidades por mes, me estás pidiendo 4, con eso este mes llevarás 6. ¿Seguro que no necesitas más? Es decir, podemos ir bastante más allá en la gestión de pedidos. No es una gestión de pedidos simple, puede ser muy simple o tener muchas ampliaciones dentro. Ujú. Vale. Ujú. Más módulos que tenemos, pues alquiler de equipamiento técnico, que Ujú. se utiliza normalmente pues, para alquiler de maquinaria pesada, lo que sea, andamios, cosas que realmente impliquen unos servicios por nuestra parte, es decir, una instalación, un envío, una puesta en marcha, unas revisiones periódicas, un ir a recomponer artículos que se hayan roto, o sustituir artículos que, unos por otros, todo esto y luego además facturarlo por tiempo, claro, porque todo esto en teoría tiene que volver, porque lo que no están haciendo es comprar el bien, sino que el tiempo que tienen, que lo disponen de él. Aparte de esto, tenemos la gestión de personal, que no pretende ser una gestión de nóminas, esto ya lo hacen las gestorías, pero sí podemos importar directamente los archivos de las nóminas y se encarga pues, de gestionar contabilizaciones, los asientos, generación de efectos pendientes de pago para los operarios, las transferencias automáticas, un histórico de nóminas. Podemos además, pues dentro del módulo de personal, pues definir calendarios laborales y va muy unido al de control de presencia y fichajes, que me permite saber, pues bueno, desde la modalidad más simple de cuándo entra y cuándo sale un operario, a el motivo por el cual sale, o incluso hacerlo documentalmente. Es decir, DUI permite que el módulo de fichaje se pueda hacer por documento DUI, de manera que yo pueda fichar, inicio una orden de fabricación, o inicio el picking de un pedido, o inicio tal. Es decir, cada uno de los documentos de DUI se pueden llegar a fichar por él si lo queremos complicar mucho, con lo cual yo sé qué tiempo estamos destinando a esto o a aquello otro. Tenemos un módulo de GMAO, de mantenimiento interno,
Ujú, además bastante interesante porque ujú. nos permite, por ejemplo, cuando tenemos el módulo de producción, el de GMAO, nos permite prevenir o prever las paradas de máquinas de formas preventivas, afilados, engrases, etcétera, etcétera. Es decir, que es un módulo bastante completo y el GMAO se encarga no tan solo de la preventiva, sino también de las correctivas, las paradas que no tengamos previstas por rotura de alguna herramienta, o etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas se encarga el GMAO de. Y luego, por último, tenemos un gestor documental que se encarga de agrupar la información que sale de todas las partes. Toda la que hace el programa se genera allí de forma automática. Esto que son Y toda facturas, la que órdenes de compra, todo tipo de documentación. Sí, todas las conversiones y demás. Y toda la documentación que viene de forma externa, pues facturas de proveedores, un DUA, o yo que sé, un plano de engrase de una máquina, yo que sé, hasta cómo se carga un camión con unos determinados palets, es decir, cualquier cosa que necesitemos, pues la podemos digitalizar y acompañamos toda la documentación. La verdad es que es un aglutinador de todos los documentos de la empresa y puede ir más allá, es decir, pasar de lo que es la gestión puramente informática y utilizarlo como digitalizador de las escrituras, poderes, etcétera, etcétera. Cualquier documento que tengamos con la empresa en realidad. ¿La parte de inventario no la has mencionado o está, La parte de inventario está incluida dentro del módulo de almacén. La parte de inventario nos permite hacer inventario permanente, inventario a día fijo, es decir, que podemos seleccionar productos y hacer X productos hoy y X productos mañana, o cerrar y hacer un inventario con un grupo o varios grupos de recuento que deben coincidir antes de asumir el inventario. Así que, y que O sea, que además hay un módulo de gestión de almacén. Es que este no lo habías mencionado. Hay una parte de gestión de almacén. en la suite básica, ventas, compras, Ah, almacén, vale, ok, toda la ok. parte de contabilidad. Ok, está dentro de Pues el de gestión. inventario lo tiene todo el mundo, porque de una manera u otra todo el mundo tiene que en un momento u otro recontar. La parte, por ejemplo, de gestión de calidad, entiendo que si trabajáis con empresas de producción es una solución que ofrecéis. Sí, tenemos un módulo de control de calidad. Un módulo de control de calidad Interno, Ujú, interno en compras y en el departamento de producción y fabricación propia, claro. ujú, ujú. Y de trazabilidad, entiendo que también, También ¿no? tenemos todos los stocks, podemos tenerlos aglutinados, pero podemos tener también los stocks serializados por lotes divisibles, Ujú. por lotes indivisibles, es decir, que compras 100 unidades y las 100 unidades se mueven solas, y por piezas individualizadas. Es decir, cuando estamos hablando de artículos de gran valor o simplemente de teléfonos, puede llegar a tener un número de matrícula cada uno de ellos, con lo cual tienes una trazabilidad completa y sabes de dónde has sacado cada uno y dónde ha ido a parar. Bueno, si pudieras, supongo que habla de un poco de todo, ¿vale? Pero ¿cuáles un poco las razones por las que los nuevos clientes hoy en día se están acercando a vosotros, ¿vale? ¿Qué es lo que está doliendo más? Podríamos decir que hay poca visibilidad en el coste de los proyectos, rotura de stocks, poca interlocución entre los diferentes software, que los software que tienen se han vuelto caros o que se han vuelto antiguos. ¿Cuáles son un poco las razones que tú estás detectando ahora mismo para que para esos nuevos clientes que estáis haciendo? Yo supongo que, vamos a ver, resumiendo y aglutinando sectores y empresas Sí, de distinto sí. tamaño, es decir, que es resumir mucho. Que básicamente lo que nos estamos encontrando es con falta de control sobre procedimientos, vengan de donde vengan, si tenían algo no está cubriendo las necesidades de hoy y si no tenían nada es evidente que lo llevaban todo prácticamente a mano. Es decir, la falta de control sobre procedimientos que ellos piensan que son naturales y sobre todo la falta de información para tomar decisiones correctivas. Es decir, son conscientes de que las empresas, de que sus empresas no crecen o no tienen implantación o no se les ve o tienen problemas de algún tipo y no saben bien por dónde atacar. Ujú. Y no saben por dónde atacar porque carecen evidentemente de información. Es más, se llevan muchas sorpresas detectando problemas en procedimientos que pensaban que estaban subsanados y que funcionaban perfectamente. ¿Cómo entráis a resolver estos problemas? Porque entiendo que entraréis por fases, por así decirlo, ¿no? No se tratará
casi nunca hoy en día de resolverlo todo de golpe, ¿no? Bueno, básicamente la idea final es la implantación de un ERP que ocupe todos los departamentos de la empresa, que sea capaz de trabajar con dato único, es decir, que elimine procesos redundantes y puedan tener un control exacto de qué es lo que está sucediendo en su propia casa y con relación a sus clientes y sus proveedores. Cuando llegamos a una empresa nueva, lo primero que intentamos es presentar nuestros productos, hablamos de ellos, intentamos averiguar cuáles son sus necesidades, sobre todo que hablen mucho ellos de cuáles son sus productos, y cómo trabajan, etcétera, etcétera. Y luego lo que hacemos es preparar pues, una especie de plan de acción. Ese plan de acción lo hacemos a través de consultores. Es decir, enviamos un equipo de consultores y hacemos un análisis puesto por puesto de cuáles son las funciones específicas que están realizando en ese momento. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es ver en qué medida esos puestos y esas funciones se adaptan al programa. En unos casos se adaptan al 100%, en otros casos se adaptan al 98% y en otros casos, como pudiera ser un departamento de producción, en otros casos nos podemos encontrar con una adaptación de un 15%. El resto lo tenemos que subsanar. Es decir, tenemos que coger el estándar y adaptarlo lo suficiente como para que ellos se adapten al 100%, tengan cubiertas sus necesidades al 100%. Una vez hemos conseguido esto, volvemos a reorganizar las atribuciones de trabajo de cada uno de los puestos, porque una vez se hace la implantación puede haber puestos que de alguna manera se dediquen a hacer alguna labor más de la que hacían, o algún puesto deja de hacer alguna labor que en este caso se va a convertir en algo automático. Entonces lo que volvemos es a ajustar la funcionalidad de cada uno de los puestos. Todo esto evidentemente luego se consensúa también con dirección y se determinan de ahí unos cursos de formación personalizados para cada tipo de usuario. Es decir, quién va a facturar, quién va a recibir los pedidos, quién va a hacer los pedidos de los clientes, quién va a proceder a determinar los envíos, etcétera, etcétera, etcétera. Punto por punto, puesto por puesto, procedimiento por procedimiento. A partir de ahí empezamos lo que es la instalación y la formación, que es una formación terriblemente práctica. Es decir, nos sentamos al lado del usuario y hacemos con él, pues yo qué sé, recogemos con él el primer pedido de ventas, el segundo, el tercero, el cuarto y, sinceramente, trabajamos por horas. Esperamos que cuando llegue el sexto, el séptimo o el 12º, nos empujen y nos digan, no nos ayudes más, son iguales que los anteriores. Así que nos vamos al siguiente punto y empezamos pues, a preparar la logística, almacén, facturación. Y cuando ya tenemos toda la parte administrativa, pues seguimos por el curso de producción, en el caso de que tengan departamento de producción, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos hablando de estar haciendo una formación terriblemente práctica, in situ, y haciendo un trabajo real. Es decir, me llega un orden de fabricación, tengo que hacer imputaciones de las horas que he trabajado con ella, etcétera, etcétera. Y hay allí, en el caso de departamentos de administración, solemos enviar personal que viene de empresariales para que le dé la formación. En el caso de producción solemos enviar ingenieros, que son los que están apoyando pues, al jefe de departamento de producción. Son ellos los que poco a poco van haciendo una orden, 2, 3, 5, y a la 10ª nos suelen decir, por suerte, por favor, iros, no más. La idea es esta. Intentamos no avanzar la formación más de lo que cabe, es decir, no darle información que de alguna manera suele ser información vacía, porque no lo van a aplicar, y relegamos los procesos periódicos pues, a visitas posteriores. Es decir, de momento vamos a hacer una captura de pedidos, pero cuando tengáis que hacer la primera declaración de IVAs, pues nos llamáis, la haremos juntos. Cuando tengáis que hacer la primera declaración de IRPFs, lo mismo. Cuando vayáis a hacer el primer cierre contable, nos gustaría estar aquí y hacerlo con vosotros. Ese y todos los que me dejéis hacer. Insisto, ellos son los primeros interesados en decir, no vuelvas. Si hablamos de RP, hay mucha competencia ahora mismo. O sea, están las empresas que en todos los sectores, además. Están con monstruos como Microsoft Dynamics, están monstruos como Sage, están monstruos como Oracle.
¿Cómo podéis vosotros, os diferenciáis frente a la competencia y si esta diferenciación la hacéis sectorialmente? ¿Cuál es un poco el planteamiento vuestro para diferenciaros frente a delante de un cliente frente a la competencia que evidentemente el cliente seguro que ha recibido también? Lo que pasa es que en la mayoría de empresas nos encontramos con que o bien tienen un personal interno que se dedica a tomar una decisión de vamos a cambiar, ¿por qué vamos a cambiar? Es decir, ¿por quién nos vamos a decidir? ¿Qué marca? O bien lo hacen a través de un organizador externo que hace una selección y elige el producto que más le conviene. Pero esto es teoría. El organizador externo expone su buen nombre y su prestigio. El personal interno se expone a que si se equivoca, sea su puesto de trabajo el que esté en juego. Por lo tanto, las alternativas son muy pocas verdaderamente. Es decir, si alguien decide que va a hacer una transformación de este calibre con una empresa y va a montar Dwyer y se equivoca, es posible que peligre su prestigio o incluso su puesto de trabajo. Si esta misma persona decide por el más conocido, obviando su papel de consejero y tirando a lo seguro, pues evidentemente elegirá pues, un SAP y si se equivoca, en estos casos la culpa no es suya, es de SAP. Es decir, hay un diferenciador de cómo se van a asignar las culpabilidades en el momento en que buscas a alguien que es desconocido o buscas al más conocido del mercado. ¿Y cuáles son los argumentos que utilizáis? Es decir, a lo mejor una cuestión de precio, una cuestión No. de facilidad, vosotros ofrecéis un servicio además del producto. ¿Cuáles son los argumentos que utilizáis frente a un cliente que esté dudoso? Normalmente y hasta ahora lo estamos haciendo de boca a oreja, como se suele llamar. Uh-huh. Es decir, cada cliente viene por referencia de otro cliente y etcétera, etcétera. Pero luego tenemos esos módulos específicos como pudieran ser almacén o producción, que son módulos que no tienen contacto con el exterior. En esos módulos sí que podemos contar con que tenemos una estructura de producto estándar. El motor es un motor genérico que utilizamos para todas las instalaciones, pero en cada caso tenemos que tener en cuenta pues, qué tipos de máquinas tienen, cuál es la distribución que tienen a nivel productivo, qué cualificación tienen sus empleados, hasta qué diseño de movimiento tienen en planta las mercancías antes de poder definir un proyecto. Y ese proyecto en gran medida es adaptable, es decir, que partimos del estándar, pero añadimos mucho de personalización, sobre todo en estos módulos internos que no tienen contacto con el exterior. Almacén y producción son módulos muy adaptables. O sea que realmente yo creo que uno de los puntos fuertes vuestros es que podéis personalizar al máximo, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa, todos estos módulos, cosa que a lo mejor otro tipo de fabricantes no es tan fácil hacerlo. No, eso está muy claro. Sobre todo, no tiene un precio excesivamente elevado, ¿no? Alguien que coja un SAP, evidentemente, si quiere una personalización, si no eres Repsol, tienes un problema. Ahí estamos. Porque además es que dependes del conocimiento que tenga de SAP el distribuidor que te lo está vendiendo. Y no olvidemos que ellos venden software. Nosotros no estamos vendiendo programa, estamos vendiendo la gestión. Un servicio integral. Un servicio integral. Claro, es decir, el digitalizar toda la información de la empresa y hacer que la empresa sea más rentable, simplemente esto. Y ojo que las empresas están vivas. Mañana cambian y pasado mañana tienen una máquina distinta y dejan de hacer las bolsas de plástico y empiezan a hacer otras cosas, aunque tenga que ver con el plástico. Es decir, que hemos de estar ahí. Hemos de estar ahí porque nos hemos convertido en sus socios tecnológicos. Está de moda, por así decirlo, todos los sistemas de control de la producción, pues tipo MES, tipo OEE y este tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de software. Vosotros, a las empresas de producción, ¿con vuestro software les vale o suelen complementar o tienen que complementar vuestro software de gestión, por así decirlo, con este tipo de software especializado en control de la producción? No, lo tenemos incorporado.
Es decir, nuestro programa de producción, nuestro módulo de producción, eh, empieza con un PDES prácticamente, es decir, las necesidades de producción las reclama el ERP. Empieza con un módulo de PDES donde estás montando estructuras de escandallos que de alguna manera estás definiendo lo que sería la parte teórica de la producción. Esto es lo que yo debería hacer. Y luego tenemos un módulo MES que se encarga de tomar nota de qué es lo que está sucediendo y comparando permanentemente los resultados con aquello que se estudió a nivel teórico. Claro, esto lo podemos hacer para una producción de un solo producto o podemos hacerlo para una producción lineal de miles de productos, una producción en serie, por decirlo de alguna manera. Es decir, en unos casos estamos partiendo de un teórico, obteniendo un realizado para saber dónde nos hemos equivocado y cuáles son las desviaciones, y lo tendremos en cuenta en el próximo proyecto que hagamos. Y en otros casos necesitaremos el MES para sacar esas diferencias, ajustar nuestros teóricos o actuar luego a través de los SCADA y demás sobre los ajustes finales de las máquinas que están operando. Entonces tenemos el PDES, que sería la generación de teóricos, tenemos el MES, que sería la toma de datos del realizado, por decirlo de alguna manera. Tenemos el OEE, que de alguna manera es capaz, va montado encima del MES y es capaz de ampliar la información que extrae el MES, teniendo en cuenta también no solo los procedimientos, que es lo suyo, sino además el resultado, es decir, las piezas defectuosas, piezas que están dentro de unos márgenes. Todo esto, evidentemente, con sensores que son capaces de determinar in situ, a pie de máquina, qué piezas están saliendo de una forma y qué piezas están saliendo de otras. Entonces, tenemos el MES, tenemos el OE, que se sitúa encima y que le añade una función adicional al MES, y el OE tiene otra peculiaridad, y es que es capaz de sacar toda la información del MES, ya no solo de procedimientos y de tiempo, sino también de piezas resultantes, de mermas, de pérdidas, etcétera, etcétera, y aglutinar toda esta información en una información que luego sea válida para poder tomar determinaciones en cuanto a si tenemos que aumentar la velocidad de la máquina, disminuirla, hacer ajustes de cualquier tipo a través de SCADA y conexiones con PLCs que retroalimentan a la máquina con aquellas diferencias. Siempre estamos hablando de actuaciones que ya han sido programadas previamente, es decir, que SCADA lo que hace es determinar esas fluctuaciones, estas desviaciones, y nosotros lo que tenemos es un programita establecido para cada máquina diciendo, oye, cuando encuentres estas condiciones tienes que operar así, cuando encuentres estas condiciones tienes que operar de esta otra forma. Pero vamos, básicamente estos sistemas se están montando para fabricaciones en series de series grandes, claro. Si no, no tiene demasiado sentido hacer una inversión a este nivel. Es decir, que podemos interrumpir el programa de producción en la profundidad que queramos. Pero vamos, que digamos, vosotros ofrecéis, si es necesario, todos estos módulos. En la empresa esta de plásticos, que estamos montando ahora, tenemos montado un sistema de producción. Ellos han montado, porque realmente lo que hace que MES sea interesante es que no necesite una actuación humana. Entonces ellos han montado unos sensores a pie de máquina que está permanentemente tomando muestras y haciendo controles de tensión y de ruptura del material, mientras está saliendo el plástico de la propia máquina. Entonces esto nos está indicando de alguna manera la calidad del producto que está saliendo. La propia máquina ya lleva un sensor de los metros que está produciendo por minuto, por decirlo de alguna manera, con lo cual también sabemos no tan solo la calidad, sino también la cantidad. Es decir, que tienen un MES incorporado, tienen un OEE incorporado encima, que es el que le está permitiendo saber el metraje, es decir, qué cantidad, qué volumen está sacando, y por lo tanto, sabiendo el volumen de los metros que son correctos y están en la calidad correcta, sabemos de alguna manera decir la velocidad con la que está operando la máquina. Podemos aumentarla, y esta es la idea, aunque aún no hemos llegado ahí, podemos aumentarla de forma progresiva
hasta que se rompa el punto en el que están saliendo un porcentaje que ellos determinan como eficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que estamos buscando son los puntos OEE de máximo porcentaje, por decirlo de alguna manera. El OEE lo que está indicándonos es verdaderamente pues están saliendo las piezas, el porcentaje que estipulamos, la velocidad que estipulamos, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces, esta gente, además, le tenemos montado un sistema, porque ellos al fabricar plástico lo que están haciendo es hacer mezclas en la misma máquina de distintos materiales a grandes temperaturas. Y uno de los factores que intervienen mucho es la climatología de la propia sala de trabajo. Entonces, hemos montado unos sensores medioambientales que miden la temperatura y la humedad del ambiente. Y que son datos que también van a acompañar a los propios datos que salen de la máquina a nivel de proceso productivo. Hasta ahora están trabajando a nivel artesanal, es decir, hay un operario allí que se encarga de que cuando la tensión está bajando es porque está subiendo la humedad y acaba haciendo según qué ajustes. Pues estamos alimentando un sistema de aprendizaje y casi estamos rozando la inteligencia artificial. Estamos montando un sistema de aprendizaje permanente de manera que todos estos ajustes que hace él los estamos memorizando. ¿En qué condiciones los has hecho? Pues mira, la tensión estaba en tal punto, había una humedad tal, había, etcétera, etcétera. La velocidad de la máquina era esta. De manera que hoy, y sobre el papel, porque aún no lo hemos implantado, aunque sí tenemos el MES y tenemos el OE, aún no hemos implantado el retroceso, el invertir esto para que programemos la misma máquina. Pero sobre el papel ya estamos haciendo predicciones de ajustes en el momento que está cambiando la temperatura o está cambiando la humedad. Entonces, estamos haciendo predicciones de ajuste y estamos consiguiendo que el técnico que antes no se fiaba de la informática y que esto todo tenía que ser artesanal, empiece a convencerse, lo que es fantástico, de que, ostras, cuando yo quiero ajustar esto, resulta que el ordenador me lo está diciendo y no se equivoca ya tanto. Al principio era catastrófico, pero ahora el sistema está empezando a coger experiencia, por decirlo de alguna manera. Y la idea final, desde luego, es pues, hacer que una ausencia de esta persona pues, no paralice la producción, evidentemente. ¿Cómo alimentamos luego la máquina? Pues bueno, conectando estos resultados a un PLC y programando estos ajustes que hacía él manualmente. Es decir, que realmente es un sistema, el módulo de producción tiene como distintos submódulos que me permiten llegar pues, a una profundidad, a otra, o incluso en este caso, pues llegar a la inteligencia artificial o al IoT o cosas de este tipo. Por ejemplo, esta empresa de Práctico es una empresa en la que habéis implementado todo el ERP o habéis implementado ciertos módulos solo. No, tenemos desde la parte de personal, facturación, recepción de mercancías, tiene una gestión de almacén serializada por números de lotes, estanterías, sabemos las ubicaciones de donde tienen cada uno de los productos, es decir, hemos empezado por la parte administrativa, que posiblemente es la más sencilla, y bueno, ahora estamos acabando. ¿Y venía de un ERP antiguo o venía de otro ERP o cuál es un poco? Venía de un ERP antiguo y venía por contacto de otro cliente nuestro. De otro cliente vuestro. ¿Qué tiempo, digamos, ha transcurrido o suele transcurrir, o en esta empresa de plásticos, ¿no? Hasta que se empieza a ver algún módulo funcionando? Porque entiendo que, claro, el trabajo puede ser durante mucho tiempo ir... A nivel administrativo, en 3 meses lo tenían en marcha. En 3 meses tenían en marcha. Y estaban facturando. ¿Qué volumen de facturación puede tener esta empresa o de volumen de fabricación? Ahora mismo está declarando las facturas con el sistema SI. 6 millones, ¿no? 6 millones. Correcto. Claro, la parte administrativa es la parte rápida. Claro, la parte de producción más fácil, entre comillas. Sí, llevamos un par de años con ella, en la parte de producción. Pensemos que el diseño de la máquina lo han hecho ellos y prácticamente han estado un año hasta que hemos tenido la máquina que necesitaban. Los sensores van allí. Sí que los habíamos previsto antes. Habíamos empezado a hacer todo el PDS, pero no habíamos montado el MES. Ahora tenemos el PDS, el MES montado, el OEE, el SCADA. Tenemos los resultados sobre el papel y nos falta la retroalimentación, es decir, que ya montamos los PLCs correspondientes en la máquina para
poder darle los inputs para que haga las configuraciones de mezclas ella sola. Bueno, ahí entramos en la parte en la web, lo mencionas y lo has mencionado ahora, la parte de los SCADAs y los PLC, el tema del Internet de las cosas. Cada vez es más importante en estos proyectos de producción este tema, ¿no? De los sensores, de los sistemas de datos en directo de la producción. Hombre, sí, lo que pasa es que requieren una inversión importante, ¿eh? Es decir, ¿Vosotros también os metéis ahí? Es decir, ¿vosotros también ayudáis a la sí, toma de... lo que pasa es que hoy tecnológicamente ya hay mucho dispositivo que es capaz de hacer las cosas. El problema no es inventar el sensor que necesitamos, sino cómo colocarlo en la máquina adecuada. Y ya está. Es decir, hay muchas cosas que están inventadas. Y aún así, ya te digo, por ejemplo, esta misma gente que trabaja con plásticos, ellos han diseñado su máquina. Es decir, se la han fabricado en Alemania, pero ellos han diseñado su máquina. Cuando empezamos a hablar de los sensores, ellos fueron los primeros, no te preocupes, es decir, yo sé cómo hacer, ellos son los especialistas, desde luego, si yo tuviera que diseñar un sensor para medir la Bueno, vosotros tensión de estáis un más plástico, especializados, entiendo, en la en extracción de los conectarlo. datos, en conectarlo con los sistemas de software. Correcto. Y si estos sistemas se están poniendo de moda, es porque son prácticos, simplemente. Es decir, hemos pasado de tener que decirle al operario, oye, cuéntame las piezas buenas, a que pasen, pues, por ejemplo, por un sensor óptico que es capaz de ver el color y decirte, oye, estas están con la cromatografía concreta y estas no. Es decir, que es simplemente pues, situarte en un punto determinado de la producción y tener los sensores adecuados para que te esté dando un feedback de lo que está sucediendo. Entiendo que esto ahora mismo, el tema de los sensores, de los datos, me refiero a los Sí. datos, que es la parte tuya, no es algo que suele ser problemático, ¿o sí? No, Porque no, no. entiendo, por ejemplo, que la parte de sensores tiene que haber muchos diferentes estándares y diferentes Sí, pero tecnologías. con eso siempre estamos contando con la colaboración de quien verdaderamente está en el sector. Por Claro. eso te decía, esta gente de los plásticos, yo me vería incapaz de diseñar un aparatejo que midiera la tensión de rotura de un No, claro, no es plástico. tu papel. No es tu Mirarlo papel. como un loco hasta que, es decir, ellos sin embargo lo tienen por la mano. Hombre, sí, mira ahí este fabricante, este y aquel. Ah, mira, fantástico. Porque quieras o no, ya hacían estas pruebas porque se las exigían sus clientes antes. Lo que pasa que con un dispositivo manual que lo tenían fuera de línea y no estaba incorporado dentro del proceso productivo. Lo único que hemos hecho es modificarlo un poco para meterlo dentro del proceso de producción y tenerlo en tiempo real.